tal? ¿Cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Seguimos estrenando nuestra nueva escenografía en este nuevo ciclo del 2011. Muy pero muy felices de poder contar con tu compañía. Y hoy, en vísperas del Día Mundial de la Salud, porque hoy es 6 de abril, vamos a recibir y vamos ya a celebrar nosotros y vamos a conmemorar el Día Mundial de la Salud. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a recibir al doctor Rubén Figueroa. Él es representante de la OPS-OMS, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Y está ya hace varios años, ya lo tuvimos el año pasado, tuvimos varias entrevistas importantes con él y es un placer poder recibirlo acá en instantes nada más. Quiero recordarte que, como siempre, comenzamos el programa agradeciéndole a Dios por la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por tantas bendiciones que recibimos todos los días. Y si te pones a pensar, todos los días recibís bendiciones. El hecho de despertarte, respirar, estar vivo, estar viendo el programa, yo aquí haciendo el programa y vos en donde estés viéndolo, es una bendición. Tenemos mucho por qué agradecer y lo vamos a hacer todos los días. También quiero agradecer a la gente que hace posible que yo esté aquí delante de cámaras. Agradezco a Fabián y Esther, muchísimas gracias por el cuidado de mi pelo, me miman mucho. Muchas gracias también a la óptica Nadia Biasoni. Gracias a Nova Skin, el lifting sin cirugía. Muchísimas gracias a Verónica Cubilla por los accesorios. Bueno, y a toda la gente que nos está apoyando, a nuestros oficiantes, por supuesto, y a Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos muy contentos de volver en este 2011, renovadísimos, con el Doctor en Casa, 15 años ininterrumpidamente en este programa que ya pasó a ser parte de la familia y estamos muy contentos de verdad. Bueno, quiero recordarte que cualquier mensaje que quieras enviarnos con consultas, con sugerencias para el programa, me encantaría que nos digas si te gusta nuestra nueva escenografía, qué médico querés que traigamos, cuál tema te gustaría que toquemos, lo podés hacer comunicándote con nosotros por varias vías. Podés enviar un mensaje al celular de producción, podés escribirnos a la dirección de correo electrónico o podés comunicarte a través de Facebook. Entonces, estamos súper comunicados y estamos muy contentos de que estés ahí con nosotros. Muchas gracias de verdad. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y en instantes ya recibimos al doctor Rubén Figueroa, representante de la OPS-OMS. Nuestro tema, Día Mundial de la Salud. Estamos en compañía de nuestro invitado en esta tarde. Él es el doctor Rubén Figueroa, es representante de la OPS-OMS en nuestro país y lo recibimos pero con mucha alegría. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias, señora Vivi. Es un placer para mí saludarla a usted, a su audiencia, al personal que trabaja en el canal y en realidad transmitir también un saludo muy especial de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que mañana cumplimos 63 años de vida. En el año 1948, un grupo de países decidió constituir la Organización Mundial de la Salud, de tal forma que desde entonces que tenemos vida, entonces el 7 de abril nosotros celebramos nuestro cumpleaños. Y a raíz de eso es que fue entonces instituido el Día Mundial de la Salud, de tal forma de que un saludo muy especial para usted, para toda la audiencia, para todo el Paraguay. Muchísimas gracias, un placer tenerlo aquí. Sabemos que es una persona que está trabajando mucho y hace bastante tiempo ya en nuestro país, doctor. Hace unos añitos ya que está, ¿verdad? Vamos a cumplir 2 años. Yo todavía siento a veces como que recién llegué. Sí. Pero realmente... No, pero con todo el trabajo que ha hecho ya forma parte de los medios de comunicación y la gente ya lo conoce. Bueno, esperamos que me conozcan bien en todo caso. Sí. No, yo creo de que sí, la OPS realmente tenemos un equipo maravilloso en el país, tenemos una
empatía de trabajo con el gobierno y el pueblo paraguayo particularmente, de tal forma de que esto nos permite realizar una agenda de trabajo muy intensa, muy extensa. La salud de los paraguayos y paraguayas es un tema que permanentemente tiene actualidad. Hay una serie de riesgos, hay una serie de enfermedades, hay una serie de limitaciones que la propuesta gubernamental tiene la obligación de superar, de enfrentar. En ese sentido, entonces, la respuesta nacional es amplia también, de tal forma de que eso obliga a la cooperación técnica a acompañar ese esfuerzo que realiza todo el pueblo paraguayo, de tal forma de que eso lleva entonces un compromiso de la organización a trabajar muy intensamente. Claro. Bueno, y vamos a conocer un poquito más qué es la organización, y ya nos adelantaba el doctor por qué se celebra el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. Tenemos un material, señor director, por favor. ¿Qué es el Día Mundial de la Salud? El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril, fecha de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Cada año la organización elige un tema sanitario importante y solicita a todo el mundo que celebre actos que destaquen la importancia de ese tema para la salud y el bienestar. El Día Mundial de la Salud es una oportunidad única para que las comunidades de todo el mundo se unan durante un día para fomentar medidas que puedan mejorar nuestra salud. Bueno, ahí estábamos viendo esto que es un material que prepararon aquí en producción, y veíamos gente haciendo ejercicio y caminando, que tiene mucho que ver con el tema salud, doctor. Tiene mucho que ver con el tema salud. Estamos realmente muy empeñados en promover estilos de vida saludable. Nuestra organización por eso se llama de la salud, en el sentido de que principalmente queremos abordar los problemas, pero desde una perspectiva positiva. Claro. Es decir, ¿qué podemos hacer para prevenir problemas a la salud? Y la mejor manera de prevenir problemas a la salud es el desarrollo de estilos de vida saludables, entre los cuales hay tantos estudios a nivel mundial que demuestran que caminar solo 1 kilómetro por día reduce los riesgos de una serie de enfermedades, no solo físicas, sino también mentales, psíquicas, y aporta un bienestar adicional a la persona, a la sociedad en su conjunto, por lo tanto a las comunidades, que es una práctica que realmente tenemos intenciones de promover. Hay varios desafíos. Yo vengo, uno de mis materias pendientes en el Paraguay todavía es la de poder conseguir un espacio físico público en donde los domingos o días feriados, días festivos, clausuremos unas 10 cuadras de Avenida Mariscal López al tránsito automotor y dedicarlo exclusivamente para que las personas puedan ir a caminar libremente. Qué bueno. Esto generaría más que una cuestión, más que un aporte en sí al estado físico de las personas, una motivación ciudadana para que la experiencia pueda repetirse. Sí. Entonces, el tema de caminar realmente es una cuestión importante. Muy buena idea, doctor. Yo le comento que años atrás la calle Palma, los sábados se volvía peatonal. Entonces la gente iba a caminar y a pasear y todo. O sea que excelente la idea, que a lo mejor ahora con el intendente se puede lograr algo. Eso porque ya hay 3 cuadritas de peatonal, a lo mejor se puede alargar un poquito más, ¿verdad? Sí, tenemos una agenda pendiente con el intendente de Asunción y de otras ciudades del Paraguay, así que vamos a perseguir ese objetivo. Y nosotros vamos a apoyarle desde aquí. Estoy viendo, acá me ha traído Organización Panamericana de la Salud, la OPS, uniendo a los pueblos y a los países para proteger nuestro recurso más valioso, más de 100 años de liderazgo en la salud. Es esto, y ahí explica quiénes son y todo, nada más que para mostrar así rapidito, no hace falta tampoco tanta, ahí está, muy bien, perfecto. Es nada más que para mostrar. Vamos a estar hablando con el doctor durante todo el programa de todo esto. Cada año se tiene un lema o algo. Todavía no vamos a hablar de este año, porque queremos contarles y recordar
¿Cuál fue el del año pasado? Y tenemos un material, por favor, si podemos presentar. Urbanismo y vida sana. El año pasado, la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención bajo el eslogan Urbanización y Salud. La propuesta consistió en el compromiso asumido por el gobierno nacional y gobiernos internacionales en situar a la salud en el centro de las políticas públicas del país. Bueno, eso fue lo del año pasado y también estamos viendo acá 1000 ciudades, 1000 vidas. La salud urbana es importante, que fue lo del 2010. Y acá en la parte de atrás dice objetivo alcanzado. ¿Nos puede comentar un poquito esto? Bueno, cómo no, sí, forma parte también el material de un estilo de gestión que tiene que ver con la rendición de cuentas. Claro. En el sentido de que, bueno, nos habíamos propuesto objetivos mundiales, latinoamericanos, nacionales. Entonces la cuestión es también informar a la comunidad qué pasó con el cumplimiento de esos objetivos. Y decimos objetivo alcanzado porque a nivel mundial nos habíamos propuesto 1000 ciudades que adhirieran a la campaña por el Día Mundial de la Salud. Como era salud urbana, precisamente, entonces la propuesta fue obtener la adhesión de 1000 ciudades. Sobrepasamos las 1500 ¡Ay, qué bueno! a nivel mundial. Y de ese número, en el Paraguay, nos habíamos propuesto la participación de no menos de 30 ciudades. Y hemos superado también esa meta, llegando prácticamente a las 50 ciudades. Qué bueno. Entonces, desde ese punto de vista, decimos objetivo alcanzado, porque en esas ciudades se desarrollaron una serie de actividades prácticamente durante todo el mes de abril relacionadas con cómo las ciudades pueden promover un estilo de vida saludable, cómo las ciudades podemos realmente transformarlas de ser ámbitos en los cuales nos sentimos estresados permanentemente por el tránsito, por la cantidad de horas que tenemos que disponer para el traslado a nuestros lugares de trabajo, a las escuelas, a los lugares de esparcimiento, por transformar la ciudad en segura y no tener miedo de salir a la calle por un asalto, por alguna dificultad con delincuencia de distinta naturaleza. Transformar a la ciudad en una ciudad que nos permita respirar, porque hay aire renovado a partir de los árboles y no porque los edificios nos ganaron y el cemento es lo que domina. Es decir, o el cigarrillo, o la basura, o el agua. Es decir, hay una serie de beneficios que las ciudades nos pueden dar para vivir cada vez mejor y no peor. Entonces, transformar las ciudades más amigables. Más como amigables, es ahora, exacto, es exacto. la palabra que se utiliza. Exacto. En lugar de ser ciudades agresivas para Sí. nuestra salud, que sean realmente ciudades amigables. De tal forma de que, dependiendo de las características de cada una de las ciudades, cada ciudad fue adoptando y adaptando entonces el lema propuesto por la Organización Mundial de la Salud a su propia realidad. Entonces, hay ciudades como Asunción, que trabajaron muchísimo, por ejemplo, el tema del hábito de fumar en los lugares cerrados, de tal forma de combatir ese mal hábito. Otras ciudades, como Encarnación, se centraron en sus actividades relacionadas con la seguridad ciudadana. Ciudades como Filadelfia o Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, se centraron en el tema del agua, en los beneficios que para las ciudades puede representar el agua potable para las comunidades. De tal forma de que entonces eso nos permitió apoyar también a las ciudades desde diferentes especialidades, con el aporte de nuestros expertos en diferentes temas, de tal forma de que por eso es que hemos producido este material, informando a la comunidad cómo nos fue después del esfuerzo que realizó la ciudadanía, que realizó el gobierno, que realizaron los gobiernos municipales, que realizaron diferentes entidades no gubernamentales. La prensa jugó un papel tremendamente importante en ese sentido. Siempre el agradecimiento de quienes estamos trabajando en salud
por el esfuerzo que comunicadores como usted realizan para realmente colocar en la opinión pública la discusión y el análisis de temas tan importantes para la salud y, en definitiva, para la calidad de vida de la gente. Claro. Todo muy lindo, pero nos aplazamos, doctor, con este tema en el Congreso, con la ley del tabaco. Sí, ni me hable. Yo Por salí favor, muy deprimido de esa cuestión. La flexibilización que hubo ante una ley que teníamos que era ejemplo, de Paraguay era ejemplo con eso ante los demás países y ¡paf! Sí, dimos una lucha sin cuartel ahí, pero no pudimos evitar el paso atrás que se dio. Lamentablemente hemos retrocedido. En este momento estamos sin poder avanzar en el tema. Estamos esperanzados en que en esta oportunidad los señores senadores entiendan el perjuicio que puede significar para el Paraguay y que no insistan con el proyecto de ley que fue vetado por el Poder Ejecutivo. Porque eso colocaría realmente al Paraguay en condiciones pésimas para poder avanzar. Ya hemos perdido terreno ahora debido a ese fracaso en el legislativo que se tuvo. Eso nos tiene un poco atados de pies y manos para poder avanzar con algunas otras políticas que forman parte del convenio marco de lucha contra el tabaco a nivel mundial. Pero si a eso le sumamos entonces que no permiten que la sociedad continúe con leyes de avanzada, es realmente un tema complicado. Nosotros la verdad que nos sentimos deprimidos después de ese fracaso, porque toda la sociedad paraguaya en su conjunto empujó hacia un lado y sin embargo los representantes del pueblo en el Congreso llevaron las cosas en el sentido exactamente contrario. Así es, la mayoría, una pena, pero después en otro programa vamos a estar hablando de ese tema y vamos a contar quiénes votaron y cómo votaron también acá, doctor. Continuamos, esto es El Doctor en Casa, nuevo ciclo del 2011, muy contentos en vísperas del Día Mundial de la Salud y en compañía del representante de la OPS-OMS de nuestro país, el doctor Rubén Figueroa, amigo de la casa ya, por supuesto, porque siempre que necesitamos algún consejo, queremos preguntar algo, acudimos al doctor y él está siempre presto para sacarnos las dudas que podamos tener. Bueno, ahora le vamos a pedir, vamos a hablar un poquito de en qué se centra este año el Día Mundial de la Salud. Y tenemos también un material preparado para esto, señor director. Por favor. Combatamos la resistencia a los antimicrobianos. Si no actuamos hoy, no habrá remedio mañana. Este año, la Organización Panamericana de la Salud, junto al Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social, en el marco del Día Mundial de la Salud, durante una conferencia de prensa presentaron el lema «Combatamos la resistencia a los antimicrobianos». Tema elegido porque cada vez es mayor el consumo inadecuado de los antibióticos, acción que provoca la ineficiencia de los antibióticos y el riesgo de muerte. Este año el lema tiene que ver con el tema de la automedicación y del uso indiscriminado de antibióticos que crea muchos problemas. Lo que queremos es que la gente nos ayude y agradezco a el médico en casa que toca este tema, porque lo que queremos es que la gente no se automedique, no compre antibióticos sin que no haya una indicación médica, para que la gente evite la automedicación, y también una campaña dentro de los hospitales para que los médicos tomen medidas, lavado de manos antes de cada paciente, evitar que vaya mucha gente al hospital con sus familiares internados, y finalmente queremos hacer una campaña para que cada persona tenga su registro dentro del sistema de salud y podamos controlar qué medicación reciben, quiénes son los médicos que le prescriben, de tal manera a evitar abusos de gente que retira recetas, que
pide medicamentos y que eso hace un autoconsumo nocivo para la salud. Muy bien, la ministra de Salud, Esperanza Martínez, gracias por ese tiempito que tuvo para el doctor en casa y la esperamos dentro de muy poco acá en el programa. Muchas veces la invitamos, pero sabemos que tiene mucho trabajo, pero ojalá se pueda dar un tiempito o vamos nosotros a su despacho sin ningún problema, ministra. Bueno, el lema entonces es: combatamos la resistencia a los antimicrobianos. Esto quiere decir no tomemos antibióticos así sin ton ni son, ¿verdad? Así es. Pasa que los antimicrobianos son medicamentos que deben consumirse bajo estricta prescripción médica, porque los gérmenes normalmente por un mecanismo genético propio que tienen, se van poco a poco haciendo resistentes. Ahora, si a eso que naturalmente ocurre en un germen desde el punto de vista genético, que ocurre, insisto, normalmente, es decir, es una característica del propio germen, aún usando bien el medicamento, cuando lo usamos mal, lo que estamos generando es un crecimiento de esa resistencia en forma exponencial, de tal forma de que rápidamente, en pocos años de uso, un antibiótico que costó años y mucho dinero de inversión en investigaciones para lograr comprobar que es eficaz contra un germen, de pronto esa molécula en muy pocos años pierde eficacia y tenemos entonces que dejar de usarla y fabricar otro antibiótico. Es decir, le estamos aumentando al costo de producción entonces cifras muy significativas. Entonces, lo que está llamando la atención ahora la Organización Mundial de la Salud es el hecho de que esa resistencia entonces que van haciendo los gérmenes a los antimicrobianos crece de una manera incontrolable y hace que realmente nos estemos quedando en algunos casos sin un adecuado arsenal terapéutico. Esto nos preocupa seriamente, por ejemplo, en términos de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que en este momento produce aproximadamente 5 millones de casos anuales en todo el mundo, de los cuales 440.000 son producidos por gérmenes resistentes a los fármacos que utilizamos. Porque esta cuestión que hablaba recién, al ser una resistencia genética a la que el germen adquiere, ese germen se la transfiere a su generación. Claro. Es decir, todos los gérmenes derivados de ese germen madre que se hizo resistente van a ser también resistentes. Entonces, el antibiótico ya no sirve como en un inicio porque uno lo toma sin ton ni son o mal administrado. Absolutamente, sin ton ni son, tomar el antibiótico de esa manera va a generar entonces que el germen sigue vivito y coleando como si estuviéramos tomando agua, no le va a hacer absolutamente nada. Entonces, fíjese, de 440.000 infecciones anuales por año, entonces, en todo el mundo, por gérmenes resistentes. Casos de tuberculosis. Estoy hablando de una infección grave, de una infección crónica, de una infección para la cual se necesitan por lo menos 6 meses de tratamiento. Pero curable, absolutamente curable. Absolutamente curable con un buen tratamiento y si es que combatimos esa resistencia a los antimicrobianos. Por este problema fallecen anualmente 150.000 personas en el mundo. Por tuberculosis mal administrada que ha sido adquirida por gérmenes resistentes. Es decir, son cifras realmente espeluznantes. Enorme, claro. Son cifras. Estoy hablando de una patología. De la tuberculosis. La tuberculosis, solamente. Si a esto le sumamos problemas con otras patologías, como pasa con el paludismo o malaria, por suerte en el Paraguay estamos en un proceso de eliminación prácticamente de la malaria, entonces no tenemos ese problema. Pero sí hay muchos problemas con otros gérmenes
muy comunes, que normalmente lo tenemos todos en la piel, como los estafilococos, por ejemplo, Sí. pero que cuando nos producimos una pequeña herida o cuando hay algún problema en nuestro organismo que nos hizo bajar las defensas, ese germen de estar conviviendo normalmente con nosotros pasa a ser agresivo, pasa a producirnos un daño. Bueno, ese es un germen que por el mal uso de los antibióticos también cada vez se hace más resistente, produce infecciones severas, y ni qué hablar de gérmenes que circulan en los hospitales por su característica, por su concentración de pacientes, tienen también una circulación en el ambiente mayor de gérmenes. Claro. Y cuando esos gérmenes que circulan se hacen resistentes a los antibióticos, imagine que usted puede ingresar a un hospital por un problema de apendicitis, Sí. una patología muy común en adolescentes y población joven, que teóricamente debería ingresar hoy, pasó a las 2 horas al quirófano y probablemente a las 12 o 14 horas está en su casa de regreso. Puede haber ingresado entonces al hospital por una apendicitis y salió viva o muerta por una infección con un germen intrahospitalario que además es resistente a los antibióticos. Entonces, la cuestión realmente es seria, no quiero plantearla en términos patéticos, no quiero plantear la situación en términos trágicos, pero lamentablemente quiero ser claro. Claro. Bueno, el tema del uso de los antibióticos y lo que usted nos está explicando, hay que aclarar bien eso. Cuando un médico recomienda el uso de antibióticos, te da una receta y te dice por tantos días. Muchas veces, nos pasó a todos, al tercer día ya te sentís bien. Entonces ya no te duele la garganta o lo que sea, para lo que sea. Entonces dice, no, ya no tomo más el antibiótico. Eso es un error, ¿verdad? Completamente. Eso es un fenómeno que normalmente los psicólogos lo llaman de falta de adherencia del paciente al tratamiento. Tenía que tomar tratamiento durante 10 días, como usted bien dice, a los 3 días se sintió bien la persona, dice, no, ¿para qué? Y deja el antibiótico. Entonces, ¿Qué daño hace eso al cuerpo con el tema de no tomar todos los días que nos dice el médico el antibiótico? Eso hace de que los gérmenes que han producido esa infección, al no haber recibido un antibiótico durante el tiempo que requerían, puede haber quedado alguna de esas bacterias que explicaba hace rato, que son resistentes genéticamente a ese antibiótico, comienza a multiplicarse. Y se vuelve Por más lo fuerte, tanto, sí, es una buena descripción decir eso, que se vuelve más fuerte porque después ese antibiótico no le va a hacer nada. O sea, la siguiente vez que tengo el mismo dolor de garganta producida por el mismo germen, me da el mismo antibiótico y ya no me hace absolutamente nada. Me tiene algo más fuerte todavía. Así es, que ese más fuerte es un medicamento que probablemente tenga mayores contraindicaciones, que tenga mayores efectos secundarios y que seguramente va a ser más caro. Claro. Otro tema sobre los antibióticos que me gustaría que nos explique. Porque yo dije, bueno, cuando un médico recomienda, ¿por qué? Porque nosotros confiamos absolutamente en los médicos, obviamente. Ahora, hay pediatras que son contra antibióticos, dar antibióticos a los chicos. O sea, tratar de, por todas las maneras de paliar ese dolor o lo que sea, pero sin dar antibióticos. Hay otros pediatras, yo digo pediatras porque estamos hablando de niños que son más delicados, ¿verdad? Entonces, y todo el cuerpo está más virgen de recibir remedios y antibióticos. Otros médicos, sin embargo, pediatras mismos, ¡paf!, enchufan ya directamente, lo de la PIM le dan. ¿Eso está bien o está mal? ¿Cómo se ve? A ver, la cuestión aquí es, para hablar más en común con la gente, ni muy, ni tan. Sí. ¿Ah? Esto en términos médicos o en términos de salud pública, decimos hay que hacer un uso racional de los antibióticos. Hay enfermedades infecciosas que necesitan indispensablemente un antibiótico para curarse. Sí. Entonces, allí debe estar la sapiencia médica para realmente saber prescribirlos en el momento adecuado, en la oportunidad adecuada, a las dosis adecuadas y trabajando una relación médico-paciente
muy adecuada de tal forma de que no ocurra esto que comentábamos recién, ¿no es cierto? De que se entienda que si el niño a los 3 días se le pasó la fiebre, no significa que ya se curó. Hay que seguirle dando el antibiótico los 5 días, los 7 días, los 10 días, de acuerdo a los protocolos clínicos que existen para cada una de las patologías. Ahora, no podemos transformarnos como médicos, entonces, irnos al otro extremo, en el sentido de usar la lapicera libremente para prescribir antibióticos cuando no se los necesita. En pediatría hay 2 patologías muy comunes que son la causa principal de consulta en muchos países, entre ellos el Paraguay, que son las diarreas y las infecciones respiratorias. Sí. En ambos casos, siendo las patologías más frecuentes, no es necesario utilizar antibióticos. Hay diarreas, hay infecciones respiratorias que sí necesita el uso de antibióticos, pero que son la menor cantidad. El 5%, el 10%, el 20%, el 30% depende de una serie de condiciones ambientales, de variaciones estacionales, de circulación de gérmenes en el ambiente y demás. Pero por eso es entonces indispensable que el médico es quien debe intervenir para poder discriminar si esa diarrea, si esa bronquitis, si ese resfrío, si esa gripe necesita o no necesita antibióticos. La patología en la cual observamos un uso indebido más frecuentemente de los antibióticos es la gripe. La gripe. Tanto en términos de la prescripción médica como en términos de la automedicación. Sí. De eso vamos a hablar a la vuelta del corte, ¿le parece, doctor? Perfecto. Vamos a hacer un cortecito, volvemos enseguida. Estamos hoy celebrando, un día antes, ya nos adelantamos el Día Mundial de la Salud con el doctor Rubén Figueroa, el representante de la OPS-OMS en nuestro país. Un corte y volvemos. Bueno, y continuamos en El Doctor en Casa, en la nueva edición del año 2011, con nueva escenografía. Estamos felices de la vida acá, muy contentos y celebrando anticipadamente el Día Mundial de la Salud, que es mañana, con el doctor Rubén Figueroa. Él es representante de la OPS-OMS. Y quedamos antes del corte que íbamos a hablar del tema de la automedicación. Eso es terrible, sí, ¿verdad? Fantástico. Sí. Todos somos médicos, parece, y todos nos automedicamos y le recomendamos el medicamento que nos hizo bien, le recomendamos a la vecina. Sí, eso es realmente un problema mundial. Hay un estudio de la OMS del año 2008 que está indicando de que entre el 60 y el 65% de las familias tienen en la casa una mini farmacia. Claro, una mini farmacia que no es solamente medicamentos así no son solo antibióticos, sí, no son tampoco solo aspirinas, sí, no es solo alcohol o algún producto sí, para inofensivo, sino son medicamentos realmente que deben tener una vigilancia médica estricta, ¿no? Entonces, bueno, esto en algunos países en los cuales se puede comprar antibióticos libremente en cualquier farmacia, hasta en un supermercado muchas veces y demás, es un problema serio. Ese es un desafío que la Política Nacional de Medicamentos, por ejemplo, en el Paraguay tiene por delante, que sí, en algún momento lo va a tener que enfrentar, de que hay hay una cantidad impresionante de medicamentos que se expenden en forma libre en el Paraguay, que deberían estar prohibida el expendio de esos medicamentos en forma libre. Entre ellos muchos antigripales, antibióticos, medicamentos que pueden tener efectos secundarios realmente graves. Entonces, este es un tema que hay que trabajarlo, pero no es que hay que trabajarlo solo entonces desde la función policíaca que tiene que ejercer en algunos momentos el Estado, sino que hay que trabajarlo realmente en términos culturales con las personas. Claro, de información, porque muchas veces es por falta de información que metemos la pata, porque nadie le quiere hacer daño a su hijo o a su marido o a su esposa o a un familiar. Sin embargo, queriendo hacer bien, decir, no, este medicamento espectacular, me recomendó el médico, mira, en 3 días te pasa todo, y le estás dando un antibiótico, por ejemplo, ¿verdad? Y vos no sos médico para dar. Uno lo da en general porque le hizo bien. Sí. O sea, con buena intención puedes hacer mucho daño. Y volvemos al lema de este año del Día Mundial de la Salud. Aquí hay un tema que también es importante, Vivi, señalarlo en términos de que
La cuestión de información es un tema clave Sí. en términos de la población, en términos de nosotros mismos. Ahora, la otra cuestión es el acceso a la atención médica. Sí. Entonces ahí ya pasamos a hablar de un tema de políticas públicas, en donde muchas veces cuando el acceso a la atención médica tiene limitaciones, cuando está restringido por determinados motivos, es también un salvoconducto la automedicación para la gente. Claro. Es decir, me es complicado porque no tengo médico cerca, no tengo un centro de salud cercano, no tengo plata para pagar la consulta, tengo que hacer una fila de 4 o 5 horas o tengo que irme a las 4 de la mañana al hospital. No, me quedo en casa. Si la vez pasada le dieron tal cosa a Pedrito, entonces ahora Juancito tiene exactamente los mismos síntomas, seguro que le va a hacer bien. Es decir, son cuestiones que las estamos trabajando con el Ministerio de Salud, por supuesto, porque el tema realmente del acceso a la atención médica es una cuestión esencial que también va a solucionar en parte el tema de la automedicación. Claro. No, y el acceso a los servicios de salud es un derecho de todo ser humano, de todo ciudadano. Y como derecho, entonces le compete al Estado garantizar. Así mismo. Bueno, doctor, tenemos preguntas de la gente para usted. El equipo de producción salió a las calles, le contó que iba a venir, que iba a estar usted aquí. El tema, ¿cuál era el tema de hoy? Y tenemos esta primera pregunta, por favor. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud? Recordemos por qué se celebra. Decíamos entonces que el 7 de abril del año 1948, más de 50 países reunidos en Ginebra decidieron constituir la Organización Mundial de la Salud, de tal forma de que en ese día se firmó la creación de la Organización Mundial de la Salud como agencia especializada en salud de las Naciones Unidas. De tal forma de que tomamos vida entonces a partir de entonces, y es a partir de allí cuando como un motivo de traer a la atención pública mundial algún tema en particular que pueda ser común para todos los países, conmemoramos el Día Mundial de la Salud. Se instituye entonces el Día Mundial de la Salud en vistas al cumpleaños de la Organización Mundial de la Salud. Lo decimos con mucho orgullo porque creemos de que quienes trabajamos para la Organización Mundial de la Salud estamos aportando nuestro granito de arena para mejorar la condición de vida y de salud de las personas en todo el mundo. Perfecto. Bueno, tenemos otra preguntita más para nuestro invitado, por favor. ¿Cuál es la situación de la salud en nuestro país? Bueno, vamos a suspirar. Pregunta. Suspiramos un poco y tomamos aire y lo escuchamos, doctor. A ver, nosotros, por ejemplo, acabamos de entregar como información para el país un folleto que se llama Indicadores Básicos de Salud, que contiene 53 indicadores del estado de salud de la población paraguaya. Entonces, o sea, un estudio sobre la sí, salud de son indicadores básicos que ya se establecen, que están establecidos a nivel internacional, que reflejan bastante qué es lo que está pasando con la situación de salud de un país. Mortalidad infantil, mortalidad materna, algunas enfermedades infecciosas, acceso de la gente a los sistemas de salud. Es decir, hay una serie de indicadores allí preseleccionados que mirándolos uno se da cuenta cuál es el estado de salud de la gente. Por lo tanto, bueno, la pregunta de la señorita es complicada para mí resumirla claro. así de cuál es la situación de salud en el Paraguay. Nosotros deberíamos decir de que la situación de salud en el Paraguay está ubicada más o menos en términos medios, en términos de calidad. Si es que pondríamos un ranking a nivel mundial, diríamos de que el estado de salud de la población está en un nivel medio. No estamos como los mejores, no estamos como los peores. Sin embargo, tenemos algunas situaciones que nos llaman la atención permanentemente
El tema del dengue, por ejemplo, es un tema de actualidad, por citar un grave problema que afecta a la población latinoamericana, que afecta también entonces a la población paraguaya, de tal forma de que si midiéramos la situación de salud por el lado del dengue, bueno, diríamos de que es una situación preocupante. Sí. Ahora, es preocupante desde el punto de vista de la patología del dengue, ¿ok? Pero si la miramos, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo está mejorando la política pública en términos de atención primaria de la salud, de equipos de salud familiar y comunitaria, de los programas de inmunizaciones, seríamos más optimistas en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, pero estos ejemplos nos muestran cómo la situación de salud de un país depende también de nosotros mismos, depende de las personas. Y esto, con el tema del dengue, yo quisiera ser enfático en eso. El tema del dengue no depende del sector salud, no depende del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, lamentablemente, está con los pies y las manos atadas, ubicándose en una trinchera, intentando hacer lo mejor posible las cosas para diagnosticar rápido, para identificar los casos graves y para responder con un buen tratamiento para evitar que las personas se mueran. Hay esfuerzos que se hacen en materia de prevención, pero la prevención del dengue, ¿dónde está? En combatir la basura, en que tengamos nuestras ciudades limpias, en que tengamos hábitos saludables para evitar que el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite la enfermedad, nos siga afectando en la forma como nos afecta. Hay ciudades en el Paraguay que tienen un 28% de infestación por el mosquito. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 casas que el sistema de salud visita, en 28 encuentra criaderos de mosquitos. Esto es una cosa espeluznante, esto no debería ocurrir, esto es terrible. Porque tenemos, como dice usted, doctor, está en nuestras manos, tenemos que eliminar los reservorios de agua donde ahí están, es el Hotel 5 Estrellas de la Aedes aegypti. Veía esta semana datos de la Municipalidad de Asunción que habla de entre 7.000 a 8.000 terrenos baldíos en la ciudad, completamente descuidados. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud en relación a eso? Le compete a la municipalidad misma incluso ir y limpiarlo. No, le compete a cada dueño de esos terrenos baldíos. De tal forma de como no lo hace la municipalidad, va, limpia y les cobra a los dueños. Eso es una medida que está muy bien hacerla, es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Pero entonces, como para responderle entonces a la señorita, ¿cuál es la situación de salud del Paraguay? Diríamos de que hay cosas en las cuales podemos tener orgullo porque estamos haciendo bien las cosas y hay otras cosas en las cuales indudablemente todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Claro. Y el tema del dengue que usted hablaba, doctor, no nos vamos a cansar de insistir en el tema de eliminar los criaderos de mosquito y sobre todo de saber que cada vez que viene el dengue, cada año viene otro tipo de dengue. Hay dengue hemorrágico, hay diferentes clases de dengue y que entonces hay gente que lastimosamente se muere por eso. Sí, son enfermedades realmente que está en nuestras manos prevenir. Sí. El dengue tiene la problemática de que al ser 4 serotipos diferentes del mismo virus que no producen una defensa cruzada, hace de que si este año yo tuve dengue por el serotipo 1 y el año que viene está circulando el serotipo 2, puedo volver a tener dengue. Ahora, mi sistema inmunológico reacciona, digamos que se pone loquito frente a esa situación. ¿Es la misma cosa o no es la misma cosa que ya me afectó con anterioridad? Y eso entonces produce un choque entre anticuerpos generados por nosotros mismos para el dengue, el episodio anterior, con el actual. Eso produce daño en la circulación de la sangre en nuestros vasos. Se produce entonces, es como un caño roto de agua que empieza a perder agua, solo que aquí empezamos a perder sangre.
que si perdemos sangre en los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeñitos, bueno, aparece lo que llamamos petequia, es con una manchita nada más en la piel. Pero si perdemos sangre en algunos vasos sanguíneos un poquito más grandes, como los de la nariz, ya la nariz sangra. O si perdemos sangre en algún otro vaso sanguíneo interno, como los del estómago o los del intestino, empezamos a perder sangre y como está en un área interna del organismo, está oculta a la vista, no vemos que estamos perdiendo sangre y el paciente va a presentar entonces, se va a desangrar en términos prácticos, va a presentar signos entonces de gravedad y es donde hay que salir corriendo a un servicio de terapia intensiva que no siempre está disponible. Así mismo. Bueno, entonces la recomendación una vez más, vamos a cuidar nuestra casa, cada uno es responsable del lugar donde vive y vamos a tratar de paliar de esta manera, porque esto le puede tocar a cualquier persona. Nosotros vamos a hacer un corte, a la vuelta vamos a estar en la parte final ya, doctor, del programa, recordando una vez más el lema de este año. Volvemos enseguidita. Llegamos a la parte final de nuestro programa, celebrando ya adelantadamente el Día Mundial de la Salud, que es mañana, y con de verdad un honor haber tenido acá al doctor Rubén Figueroa en nuestro programa. De verdad, doctor, un placer hacerle la entrevista, charlar con usted, que nos esté contando y nos haya contado todo lo que nos dijo. Y recordamos otra vez el lema de este año. Bueno, cómo no. Combatamos a la resistencia a los antimicrobianos. Lo que podamos hacer hoy va a permitir que mañana no sea tarde. Este es el lema de la Organización Mundial de la Salud. En todo el mundo estamos hablando estos días de este tema, de tal forma de que es un llamado entonces mundial de atención. Por lo tanto, nosotros en realidad nos sentimos muy complacidos de participar en su programa. Sabemos de la cobertura de audiencia que tiene en el programa, sabemos de los objetivos que se persiguen con este tipo de programas. Entonces, realmente, en nombre de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, agradecemos profundamente la invitación. Sepan que estaremos a disposición siempre para contribuir con nuestro granito, entonces, en llevar información a la gente, de tal forma de que es un placer haber estado con usted y compartir este espacio. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos a la parte final del programa, nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides que naciste para ser feliz y tenés que buscar esa felicidad. Chao, que pases bien.